Un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Norte, Sur, Australia, Nueva Zelanda y en cualquier parte del mundo. Y a los que viven en nuestro país, por supuesto. A todos ellos un abrazo. El pueblo de Chalchuapa lamenta la muerte de Carlos Velázquez, amigo de siempre, y la profesora Ana Esperanza Avilés de González. En Chalchuapa está el Colegio La Fe, que ha formado a generaciones de chalchuapanecos notables. Su directora fue doña Mercedes Avilés Colón, tía de Ana. Expresamos nuestro pesar y nuestro duelo por la muerte de Ana y de Carlos en Chalchuapa. Lamentamos la muerte del padre Cortés. Este es un crimen que debe ser investigado de manera completa por las autoridades correspondientes. Nos solidarizamos con la Iglesia Católica, con los parientes, los amigos, los feligreses del padre Cortés. Murió Wedel Arturo Meléndez, dirigente del sindicato Astram. Este es un hecho perturbador, muy perturbador, y también debe ser investigado. Se espera que las autoridades lleven esta investigación hasta el fondo, porque es un anuncio de momentos ominosos, aparentemente superados en el país. Telesur cumple 15 años de su trabajo, defendiendo la verdad, difundiendo la información y construyendo una forma diferente de las grandes empresas capitalistas que trabajan los materiales sobre los acontecimientos del planeta. Telesur expresa la verdad de los pueblos, la historia de los pueblos. Esta es una idea de Fidel Castro, de Hugo Chávez, que se mantiene invicto en medio de toda la represión contra la revolución venezolana. Un saludo al pueblo de Venezuela, a sus dirigentes y a los que hacen posible que Telesur siga funcionando normalmente. La situación del país cruza por una coyuntura, pero también por un periodo histórico. El periodo tiene espacios grandes y la coyuntura es una concentración de las contradicciones que se concentran en un determinado momento. El periodo histórico tiene que ver con las condiciones que dieron la posibilidad de la guerra popular de 20 años y con la forma en que esta guerra se resolvió de una manera política militar hace 30 años. En ese momento se estableció un modelo económico neoliberal y una fórmula política en virtud de la cual los partidos políticos se convirtieron en dueños del aparato del Estado. Es decir, una pierna económica y una pierna política. Esa pierna política era una especie de democracia. Y todos sabemos que las democracias no son iguales. Se le llama democracia a cosas diferentes a través de la historia. Por ejemplo, la dictadura sangrienta de Pinochet en Chile, después del golpe de Estado de 1973, era una democracia.
Aun cuando el reino de los asesinatos, el reino de la represión, el reino de la persecución. Pero ocurre que una dictadura no es dictadura para todos. Y una democracia no es democracia para todos. Es importante entender esto. La dictadura es dictadura para unos, para aquellos que son reprimidos, que son desaparecidos, que son matados. Para ellos es dictadura. Pero hay un sector en la sociedad para los cuales esa dictadura es beneficiosa, los protege, los ayuda, los apoya y los respalda. Para ese sector, esa dictadura sangrienta es democracia. Esto es muy importante para entender la relación que hay entre democracia y dictadura. Las cosas en la vida y en la sociedad no caminan de manera separadas, no, nunca. El bien y el mal están muy cerca. La justicia y la injusticia también. Lo legal y lo ilegal, lo debido y lo indebido no caminan de manera separada, no se necesitan. Entonces, el diseño que se montó al final de la guerra popular en nuestro país establecía una democracia bipartidista, en donde dos partidos monopolizarían el poder del Estado. Arena y el recién creado partido FMLN. Este era el diseño político. Ahora bien, este diseño político se fundamentaba en un modelo económico neoliberal. Pero ocurre que el neoliberalismo no entiende de democracia, no necesita de democracia, porque es una dictadura, es la dictadura del mercado, que hace a un lado al Estado e impone el reino de la mercancía, en donde todo tiene precio, todo se compra y todo se vende. Ese es el mercado. Entonces, al hacer a un lado al Estado, como una imperiosa necesidad del mercado, también los partidos políticos se hicieron a un lado, que son instrumentos del Estado, en sus formas originales, transformado y desdoblado por el mercado en un juego de negocios. Aquella fórmula que fue presentada como exitosa y brillante por los Estados Unidos, por los oligarcas que le hicieron posible, terminó con el papel de la Fuerza Armada como clase gobernante. Y se inicia una nueva clase gobernante. Preciso esto. En toda sociedad hay una clase dirigente y una clase gobernante. La clase dirigente es aquella cuyas ideas están en la cabeza de la mayor parte de la población de un país. Vos dirigís un país por las ideas, no por el hecho de que vos tengas más dinero, sino porque tus ideas están en la cabeza de las personas. Pero esa clase dirigente no necesariamente es la misma que administra el aparato del Estado. Esa es la clase gobernante. Desde 1932 se decidió que la Fuerza Armada fuera la clase gobernante. Pero esa Fuerza Armada sacó a todos los otros sectores de la sociedad del aparato del Estado. La guerrilla del FMLN tuvo un motor que fue la exclusión política. Hay que darse cuenta que las actuales pandillas que funcionan en el país no tienen el motor político de la exclusión, pero tienen el motor económico. Eso sí, la guerrilla del FMLN no tuvo el motor económico, sino el motor político. Era el fenómeno de la exclusión política. Cuando eso se resolvió,
Ahí terminó la guerra civil. Ojo, la guerra civil no terminó con los acuerdos de paz, no. Terminó cuando termina la exclusión política de las fuerzas guerrilleras y pasar a funcionar adentro del aparato del Estado, como alcaldes, como diputados, como ministros, hasta como presidentes. Pasaron 30 años. Y esa pierna política se derrumba en la medida en que se derrumbó el papel de los partidos políticos. Y el pueblo se liberó de eso y votó en contra de ese muñeco político construido al final de la guerra popular. Y este es el fenómeno, y este es el escenario que abre el actual momento histórico que estamos viviendo. De ahí arranca todo esto. Es en ese escenario que aparece la gente del actual gobierno, cuyas características son que no vienen de ningún partido político formalmente, porque varios de ellos vienen del Frente, otros vendrán de Arena y otros de otros partidos. Es decir, realmente sí tiene relación, formalmente no. Ganan las votaciones para capturar el Ejecutivo con un movimiento amplio y multicolor, llamado Nuevas Ideas, que es una especie de estado de ánimo. Esto no es de mérito, no. Cuando digo que es un estado de ánimo, estoy explicando la extensión del fenómeno. La extensión, pero no su profundidad. Porque es un esfuerzo que no tiene proyecto político, no tiene programa político. No tiene formación política, cuya médula es la lucha contra los otros partidos políticos y contra el sistema de partidos políticos. El sistema de partidos políticos. Que el sistema del partido político es un subsistema de todo el sistema político que sustenta el régimen en el país. Esa es la característica. Cuando se dice que es un estado de ánimo, es una manera de referirse a lo amplio. A lo amplio. Es, si vos querés, un partido sui generis. Muy sui generis. Ahora bien, ha pasado un poco más de un año del actual gobierno. Y la característica fundamental de este gobierno es justamente la confrontación con el sistema de partidos políticos. Que no es lo mismo la confrontación con el sistema, ¿no? Los partidos políticos son, repito, un subsistema. Un subsistema. Es como en el Ministerio de Hacienda. Está el presupuesto, está la tesorería. Cada uno de estos es un subsistema de todo el sistema del Ministerio de Hacienda. El mundo de los partidos políticos es un subsistema en todo el mundo de la política y de la economía que caracteriza el sistema. Ahí está el choque. Aparentemente la confrontación es entre el Ejecutivo y el Legislativo, solo aparentemente. Pero no es ese el corazón. Pero sí es el corazón de lo que atrae a la gente. Porque hasta ahora los partidos políticos no han hecho nada que los haga parecer diferentes a lo que han sido.
Mira qué tema. Y a uno le da la impresión que los partidos políticos siguen actuando, pensando, hablando, como si nada ha ocurrido. Como si en la cabeza de los dirigentes de los partidos no aparece el registro del derrumbe del régimen de partidos en el país. Como que no se han dado cuenta. Porque hablan de la misma manera. Actúan de la misma manera. No se dan cuenta que han de hacer cosas extraordinarias y no ordinarias. Todo eso beneficia al actual gobierno. Pero también fija los tiempos políticos. Para todos. Ya estamos en campaña electoral. Las cosas que se hacen y se dicen son electorales, es decir, poco políticas. Porque lo electoral es siempre lo poco político. Y en las próximas votaciones del otro año, el pueblo va a tener el test político más difícil de las últimas décadas. El test del pueblo no será electoral, no será político. Para los partidos es electoral y debiera ser político, pero no, es electoral. Pero para el pueblo no, es un test político. Y en ningún momento, como los conocidos hasta ahora, este pueblo necesitará mucha sabiduría, mucho olfato político, capacidad para oler lo que viene, oler lo que significa el voto en esta coyuntura. Todo esto está concentrado en una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no constituye el centro ni el corazón de la coyuntura. Lo que está en juego es el poder. Y posiblemente las condiciones para un nuevo grupo dominante en la economía y en el aparato político. Hay que observar mucho la conducta de los sectores oligárquicos del país, sus movimientos, sus apoyos. Hay que observar eso con mucha atención. Pero este es el momento político más espeso y más denso, que requerirá del pueblo una gran sabiduría. Repito y finalizo con esta reflexión. El voto para la gente es un hecho rigurosamente político. Es decir, tiene que ver con el poder, no electoral. Un abrazo para todos y para todas.